Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de una pregunta trascendental que debiera hacerse todo aquel cristiano autoproclamado evangélico. ¿Por qué somos protestantes? Sería la pregunta. Sacando las sectas, mormones, testigos de Jehová, etc., ser evangélico en principio es ser bautista o pentecostal. Ahí tenemos a los bautistas poniendo énfasis en el estudio de la palabra y no tanto en las manifestaciones espirituales, en los milagros, profecías, don de lenguas, etc. Y a los pentecostales, haciendo exactamente lo contrario. A raíz de esto, los bautistas suelen referirse a los pentecostales un poco peyorativamente como los carismáticos. No obstante, como si fuera posible ser evangélico sin ser protestante, algo que es imposible, los evangélicos nos hemos olvidado de la Reforma y de lo que ella implicó. Las brechas doctrinales que se observan dentro del mundo evangélico son hijas, creo yo, de esta pérdida de identidad protestante. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video, en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. En el presente estudio bajo la forma de video trataremos de explicar por qué somos protestantes. El protestantismo es un desprendimiento de la Iglesia Católica Romana. Cuando esta última, ya en el siglo XV, se había corrompido lo suficiente, Dios levantó a Martín Lutero para preservar a la Iglesia de Jesucristo. Hay un dicho famoso que repiten los católicos que dice: católico ignorante, seguro protestante, en un intento por reducir el protestantismo a una suerte de playa a la que van a naufragar los católicos menos lúcidos. No obstante, a partir del presente estudio intentaremos demostrar bíblicamente la confusión, la palabra ignorancia nos parece excesiva, que afecta a los católicos en general y a sus líderes en particular. El ecumenismo actual está haciendo algunos esfuerzos para intentar unir a protestantes, es decir, evangélicos, y a católicos, a través de la organización de eventos conjuntos, argumentando que en definitiva todos somos hermanos en Cristo. Jamás fomentaremos desde aquí la división que históricamente ha afectado a la Iglesia de Jesucristo a causa de diferencias doctrinales mínimas y sin importancia. No obstante, las diferencias doctrinales que separan a protestantes de católicos son tan esenciales y decisivas, creemos nosotros, que a la única conclusión a la que podemos arribar es a la misma a la que arribó Martín Lutero cuando dijo: es preferible estar separados por la verdad que unidos por el error. Sin ánimo de intentar una historia del protestantismo, tarea que excede largamente el objeto del presente estudio bajo la forma de video, solo diremos que Martín Lutero, nacido en 1483 y muerto en 1546, fue un fraile católico alemán en cuyas enseñanzas se inspiró la Reforma protestante. Su matrimonio con Catalina de Bora, en el año 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Lutero básicamente se opuso a la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica de su época. Una indulgencia, del latín indulgentia, que significa bondad, benevolencia, gracia, remisión, favor, es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución y es concedida por determinados representantes de la Iglesia Católica y bajo ciertas condiciones. En la doctrina católica, la indulgencia no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal que de otro modo los fieles debieran purgar, sea durante su vida terrenal o después de la muerte, en el llamado purgatorio católico. Puede ser concedida una indulgencia por el Papa, los obispos y los cardenales a quienes, por ejemplo, recen una determinada oración, visiten un determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o cumplan con otros rituales específicos. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. Los abusos y el tráfico económico al que dieron lugar las indulgencias constituyeron uno de los motivos por el que Martín Lutero se enfrentó a la Iglesia Católica de su época. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que, no teniendo base en las Escrituras, podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado el sacramento de la confesión, que podemos ver en 1 Juan 1:9, y arrepentimiento genuino.
Pero su enojo siguió creciendo, el enojo de Lutero, ¿no? Y según la tradición, el 31 de octubre del año 1517, Lutero literalmente clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia y pedían una disputa teológica. Con la ayuda de la imprenta, ya inventada por Gutenberg, las 95 tesis de Lutero fueron rápidamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y pasados 2 meses por toda Europa. De más está decir que a partir de esto Martín Lutero fue declarado hereje y apóstata. El Papa León X excomulgó, es decir, expulsó a Lutero el 3 de enero del año 1521. Se conoce con el nombre de 5 solas a 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante, sobre las que se sostiene el protestantismo en contraposición con la doctrina católica. Las 5 solas expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristianas. Todas y cada una de las solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas extendidas a comienzos del siglo XVI por el catolicismo romano. Las 5 solas son: sola scriptura, que significa solo la escritura; sola fide, que significa solo la fe; sola gratia, que significa solo la gracia; solus Christus, que significa solo Cristo; y soli Deo gloria, que significa la gloria solo para Dios. Sola Escritura enseña que solo la Biblia es la palabra autorizada de Dios e inspirada por Él. Por consiguiente, la Biblia es la única fuente de autoridad accesible para todos, es decir, que se puede autointerpretar por medio de ella misma. El fundamento bíblico de este principio lo encontramos en 2 de Pedro 1:20 al 21, donde podemos leer: entendiendo primero esto, dice el apóstol Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo anterior significa que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma, idea que se opone directamente a las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica, según la cual la Biblia solo puede ser interpretada fielmente por medio de la tradición y el magisterio. A sola Escritura también se le llama el principio formal de la Reforma, puesto que es la fuente y norma para el principio material de la Reforma, que es sola fide. A diferencia de los protestantes, que no afirmamos nada que no surja directamente de la Biblia, los católicos, al tomar como fuente de revelación, insistimos, la tradición y el magisterio que tanto mencionan, suelen realizar una serie de afirmaciones respecto de las cuales a veces resulta difícil, sino imposible, encontrar un sustento bíblico adecuado. ¿Pero qué es la tradición y el magisterio en la Iglesia Católica? Ya que lo hemos mencionado no menos de 2 veces. Empecemos por la tradición. Según los católicos, la tradición apostólica o sagrada tradición es la parte de la palabra revelada por Dios que no fue registrada en la Biblia, pero que sigue viva dentro de la Iglesia, dicen ellos. Según este enfoque, los apóstoles transmitieron a los obispos, sus sucesores, todo lo que recibieron de Cristo y aprendido del Espíritu Santo, y los obispos a su vez lo transmitieron a todas las generaciones de cristianos hasta el fin de los tiempos. La tradición escrita está en la Biblia y se denomina Sagrada Escritura, mientras que la que permanece oral no tiene un nombre específico, sino que recibe el nombre genérico de tradición. Así las cosas, para los católicos la revelación tiene dos partes: escritura y tradición. Por ende, todo lo que los católicos afirmen y que no tenga sustento en las escrituras, es decir, en la Biblia, provendría, según ellos, de revelaciones divinas no registradas en las escrituras, pero igualmente válidas al mismo nivel de la Biblia. Este concepto de tradición oral cobró especial relevancia durante la Contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante encarnada
mencionada por Martín Lutero y fue la respuesta católica al principio protestante de sola scriptura. Los protestantes desde ya desconocemos esta tradición oral, esta especie de palabra de Dios revelada, pero no escrita en la Biblia, que los católicos equiparan a la palabra de Dios escrita, es decir, a la Biblia, sobre todo cuando las revelaciones provenientes de esa tradición oral contradicen seriamente, como ya lo veremos, las escrituras. Jesucristo disputó con los fariseos de su época, de la misma forma que yo creo que hoy disputaría con los católicos, por colocar sus tradiciones y sus interpretaciones de la ley por encima de la palabra de Dios. En Mateo 15, 7 al 9 podemos leer: hipócritas, les decía Jesucristo a los fariseos, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En Marcos 7.3 podemos leer: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y en Marcos 7.13 podemos leer: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Sigamos por el magisterio. Según los católicos, el magisterio de la Iglesia es la función y autoridad de enseñar que tienen el Papa, al cual llaman magisterio pontificio, y los obispos que están en comunión con el Papa, de donde se desprende que los que no tenemos comunión con el Papa, ¿acaso nosotros los protestantes no tenemos ningún tipo de autoridad para enseñar la palabra de Dios? Desde ya los protestantes rechazamos también este concepto de magisterio, según el cual la Iglesia romana es la única que tiene autoridad para enseñar la palabra de Dios. Sola fide es la enseñanza que dice que la justificación, es decir, la salvación, se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, aunque en la teología protestante clásica la fe salvadora siempre se evidencia por las buenas obras. Sola gratia es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, es decir, por un favor inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. Antes de continuar con el resto de las solas, detengámonos en estas dos que hemos mencionado. Sola fide y sola gratia encuentran su sustento bíblico en los siguientes pasajes de la Biblia escritos por Pablo. En Efesios 2, 8 al 9 podemos leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para Pablo, el apóstol, somos salvos por gracia, la causa por medio de la fe, el medio siendo la salvación un regalo. La palabra don significa regalo de Dios. La salvación no es por obras para que nadie pueda jactarse de haberse salvado por sus propios medios. Para Pablo la fe es el boleto de entrada a la gracia, que es la verdadera causa de la salvación. Esto Pablo lo escribió en Romanos 5, 1 al 2, donde podemos leer: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo reafirma su idea en Tito 3:5, donde él escribe: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y en Romanos 3, 22 al 24 podemos leer: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
¿Por qué Dios estableció que la salvación no fuese por obras? Porque, en primer lugar, las mejores obras de los mejores hombres son delante de Dios trapos sucios. Esto lo podemos ver en Isaías 64:6, donde el profeta escribe: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia a los que hace referencia aquí Isaías, dicho sea de paso, eran los trapos que contenían la menstruación femenina. Y en segundo lugar, porque los ricos, al tener mayores recursos, podrían efectuar mayores y mejores obras de caridad que los pobres, accediendo por ello más fácilmente a la salvación, si la salvación fuese por obras, ¿no? Los católicos creen que pueden participar de su propia salvación con sus buenas obras, las cuales utilizan prácticamente como una moneda de pago para comprar literalmente su salvación. Pero la Biblia dice claramente que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras, precisamente para que nadie se gloríe. De este falso evangelio de obras deriva, hay que reconocerlo, la importante obra caritativa promovida por el catolicismo romano. El fin es noble, pero la motivación desde ya es equivocada. Pablo completa su pasaje de Efesios 2:8 al 9, agregando un versículo, ¿no? Que es el versículo 10, que es importantísimo. En Efesios 2:10 podemos leer: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y acá está, póngase atención en esto que dice Pablo, las cuales, refiriéndose a las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un cristiano verdadero ni siquiera tendría que proponerse hacer buenas obras, ya que, como lo afirma Pablo, las mismas están totalmente inspiradas, preparadas de antemano, dice Pablo, por el Espíritu Santo. No estamos diciendo que un cristiano no tenga que tener obras. Las obras, en definitiva, son la manifestación externa, es decir, el fruto de la fe que decimos tener. Lo que estamos intentando decir es que esas obras no nos salvan por la sencilla razón de que no son nuestras, sino de Dios. No somos salvos por nuestras obras, sino que somos capaces de hacer buenas obras porque somos salvos, es decir, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En Isaías 26:12 podemos leer: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Solus Christus enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que no hay salvación por medio de ningún otro. Pero la teología católica le ha adjudicado a la Virgen María una serie de ministerios y funciones totalmente ajenos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre María, la Madre de Jesús? En Lucas 1:27 al 28 podemos leer: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Existe una diferencia abismal entre la bienaventurada Virgen hebrea mencionada en la Biblia, como acabamos de ver, y la semidiosa que el catolicismo romano ha construido alrededor de su imagen. Inmaculada sin pecado, la llama el catolicismo romano en el Catecismo de la Iglesia Católica 490/4. Reina del universo, en otro catecismo que es el 966. Santísima Virgen, Madre de Dios, la llama también la Iglesia Católica en el Catecismo 971. Trono de sabiduría, la llama la Iglesia Romana a María en el Catecismo 721. Abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Es llamada María por la Iglesia Católica Romana en el Catecismo 969. Madre de la Iglesia, la llaman los católicos romanos a la Virgen María en los catecismos 963 y 975, y fuente de santidad y perfección de la Iglesia, es llamada María por la Iglesia Católica Romana en el Catecismo 829. Pero hay más.
Aunque todavía no es un dogma oficial al momento en que estamos haciendo este video, aunque todavía no es un dogma oficial de la Iglesia Católica Romana, muchos católicos, obispos y fieles han solicitado ya en varias oportunidades que la Virgen María sea declarada corredentora de la humanidad. El concepto de corredención se refiere a una participación indirecta, pero importante, de la Virgen María en la redención de la humanidad, porque María dio a luz al Redentor, que no es otro que Jesucristo. De más está decir que en ningún lugar de las Escrituras se menciona jamás que María sea directa o indirectamente salvadora, redentora, corredentora del mundo, intercesora, mediadora entre Dios y la humanidad, ni ningún otro título. Solo Jesús es el Salvador del mundo. Esto lo podemos ver en varios pasajes bíblicos. En Lucas 2:11 podemos leer que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. En Juan 4:42 podemos leer, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. En Hechos 13:23 podemos leer, de la descendencia de este y conforme la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. En Efesios 5:23 podemos leer, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En Filipenses 3:20 podemos leer, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y en Hechos 4:11 al 12 podemos leer, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesús es intercesor. Esto lo podemos ver en Romanos 8:33 al 34, donde podemos leer, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, dice el apóstol Pablo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Solo Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Esto lo podemos ver en 1 Timoteo 2:5, donde el apóstol Pablo escribe, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Supongamos que para congraciarnos con los católicos decidiéramos dar crédito a la tradición oral de la que hablan y aceptáramos que todo lo que el catolicismo romano afirma sobre María y que no surge de la Biblia es cierto. Aún así todavía tendremos que resolver el siguiente punto. ¿Qué hacemos cuando esa tradición oral contradice lo que está escrito en la Biblia? La tradición oral católica afirma que María es mediadora entre Dios y la humanidad. Esto lo afirma en el Catecismo 969, donde podemos leer, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia Católica con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora.
Pero solo Jesucristo es único mediador entre Dios y los hombres, conforme lo leímos en 1 Timoteo 2:5. Si la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y especifica quién es, y lo menciona y dice que es Jesucristo, eso significa que no puede haber otro mediador, María, porque entonces el especificado en la Biblia no sería el único. Por ende, la revelación de que María también es mediadora entre Dios y los hombres, y la tradición oral que la inspira, es falsa. Veamos ahora el principio protestante de soli deo gloria, es decir, la gloria es solo para Dios. Satanás busca todo el tiempo y por todos los medios impedir que Dios sea glorificado. Y una de las formas de evitar que Dios sea glorificado es minimizar la obra de Cristo en la cruz. Esto es sistemático en Satanás. Es un patrón de conducta del diablo. Cuando creemos que en efecto la fe nos ha salvado, pero también creemos que participamos en nuestra salvación con nuestras propias obras, no permitimos que Cristo se lleve el 100% de la gloria por nuestra salvación. Y como ya sabemos, Dios no comparte su gloria con nadie. Esto lo podemos ver en Isaías 42:8, donde podemos leer: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Atribuir a María, como hemos visto, funciones y ministerios ni siquiera sugeridos en la Biblia es un claro ejemplo como los que siguen a continuación de las revelaciones que los líderes del catolicismo romano han recibido por medio de la tradición y magisterio que invocan. Según los católicos, el purgatorio es un estado transitorio de purificación del alma y expiación en el que después de la muerte las personas que han muerto creyendo en Dios sufren una pena temporal. Las penas que se sufren aquí son similares a las del infierno, pero no son eternas. El purgatorio sería de este modo la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Podríamos decir varias cosas en contra de esta idea. La primera es que el purgatorio no está mencionado en la Biblia. Algunos católicos dirán, no sin algo de razón, que la palabra Trinidad tampoco está mencionada en la Biblia y que ello no es suficiente para negarla, ya que la Biblia en efecto habla de que Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí su doctrina, es decir, su enseñanza. No obstante, podríamos decir que la Biblia no solo no menciona la palabra purgatorio, o sinónimo alguno, sino que ni siquiera contiene una enseñanza acerca de algo parecido a un purgatorio, una especie de infierno temporal. Uno de los pasajes utilizados por los católicos para justificar la existencia del purgatorio es el siguiente. En 1 Corintios 3:11 al 15 podemos leer: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Habla Pablo acá. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todos los cristianos, es decir, las personas que somos salvas, enfrentaremos al tribunal de Cristo. Este no es un tribunal para los condenados, es un tribunal solo para los salvos. En 2 Corintios 5:10 podemos leer: porque es necesario que todos nosotros, dice el apóstol Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No debe confundirse este tribunal con el juicio ante el gran trono blanco mencionado en Apocalipsis 20:11 al 15, que solo enfrentarán los santos muertos durante el reino milenial de Cristo y los condenados a lo largo de toda la historia de la redención. En este tribunal de Cristo no estará en discusión nuestra salvación, porque es un regalo de Dios, sino la recompensa por lo que hemos hecho por el reino mientras estuvimos aquí en la tierra. Nuestras obras, que no nos salvan, serán probadas por el fuego. Pablo menciona 6 elementos de los que pueden estar hechas nuestras obras: oro, plata, piedras preciosas. El fuego no podrá dañarlas. O heno, madera y hojarasca, que sí serán consumidas por el fuego.
Lo que Pablo quiere decir al final del pasaje es que si luego de que sean probadas por el fuego no permaneciera ninguna de nuestras obras, perderemos la recompensa, pero aún así seguiremos siendo salvos porque nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino que es un regalo de Dios, conforme el mismo Pablo lo escribe en Efesios 2, 8 al 9. Las que serán sometidas al fuego son nuestras obras, no nosotros o nuestras almas. Pablo no deja lugar a dudas cuando dice: la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Podríamos decir también que Jesucristo, al hablar del infierno, dicho sea de paso, aclaremos que Jesús fue el que más habló del infierno en toda la Biblia. Jesús jamás mencionó, ni siquiera lo sugirió, la existencia de un purgatorio, es decir, de una especie de infierno temporal. Pero el principal argumento en contra del purgatorio creemos nosotros que es el siguiente: si después de la cruz de Cristo necesitáramos pasar por un purgatorio para terminar de santificarnos y de expiar algún pecado residual y poder llegar al cielo, entonces deberíamos reconocer que la obra de Cristo en la cruz fue insuficiente, es decir, incompleta, es decir, que su sangre no es tan eficaz como lo afirma la Biblia, lo cual entra en colisión directa con los siguientes pasajes de las Escrituras. En Hebreos 10:14 podemos leer: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos hizo perfectos para siempre, dice la Biblia. ¿Para qué sería necesario entonces tener que pasar por un purgatorio? En Hebreos 9:24 al 26 podemos leer: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, de animales. De otra manera le hubiera sido necesario padecer a Cristo muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aceptar la idea del purgatorio es reconocer que el sufrimiento del Señor en la cruz no fue suficiente, por lo que dicho sufrimiento debe ser complementado y completado por nuestro propio sufrimiento en el purgatorio. Una locura. Como puede verse nuevamente aquí, subyace la idea que tienen los católicos de participar en su propia salvación con sus propias obras. Pero la sangre de Cristo es suficiente para expiar, es decir, quitar de en medio todos los pecados cometidos a lo largo de nuestra vida. La verdadera iglesia fue purificada en la cruz, no necesitando sus miembros nada más para acceder al cielo. La obra de Cristo en la cruz fue completa, total y definitiva. En Juan 19:30 podemos leer: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Detrás de toda idea que, aún reconociendo su estatus de profeta, ponga en duda la divinidad de Jesucristo, menosprecie, menoscabe o vacíe el propósito de la cruz del Señor, o sugiera alguna otra instancia superadora de la cruz de Jesucristo y de la sangre derramada en ella para acceder definitivamente al cielo, detrás de todos estos argumentos está siempre el diablo, está siempre Satanás. El Papa Romano, siendo hombre, pretende usurpar el lugar de Dios. ¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente: el Papa pretende usurpar el lugar de la Trinidad en pleno. En primer lugar, pretende usurpar el lugar de Dios Padre. En Mateo 23:9 podemos leer: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Como todos sabemos, el líder de la Iglesia romana se hace llamar Santo Padre. La palabra Papa proviene de la palabra hebrea Abba, con doble B larga, que significa Padre y que solo está reservada a Dios, al Padre. Mal entonces el líder de Roma puede arrogarse el nombre de Padre, nombre solo reservado a Dios, siendo humano. El Papa pretende también usurpar el lugar del Hijo de Dios.
El líder romano además se hace llamar sumo pontífice, que significa sumo sacerdote, cuando la Biblia dice claramente que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Esto lo podemos ver en Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por último, el Papa pretende también usurpar el lugar del Espíritu Santo. El líder romano se presenta a sí mismo como el Vicarius Filii Dei, es decir, el vicario, que significa representante del Hijo de Dios. En Juan 14:26 podemos leer: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, habla Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El representante de Jesucristo es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, y no el Papa de Roma. Definitivamente el Papa romano pretende ser Dios. En el libro de Mateo podemos leer, en Mateo 16:15 al 18, lo siguiente. Él les dijo, Jesús: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es una de las mayores tergiversaciones que ha hecho la Iglesia romana. Para los católicos, la roca a la que hace referencia a Jesucristo, sobre la cual edificaría su iglesia, es Pedro. De esta forma, Pedro habría sido el primer papa. Pero ¿cuál es la roca sobre la cual se edificaría la iglesia de Jesucristo? La roca no es Pedro, sino la declaración que salió de los labios de Pedro, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la roca y el fundamento de la iglesia de Dios. No Pedro, sino lo que Pedro acababa de decir y que le había sido revelado por el Padre. Por otra parte, mientras la referencia del pasaje a Pedro está en segunda persona, tú eres Pedro, la expresión esta roca está en tercera persona. Preguntémosle a Pedro qué creía él. En 1 Pedro 2:4 podemos leer: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora preguntémosle al apóstol Pablo. En 1 Corintios 10:4 podemos leer: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Los católicos dicen que los protestantes le hacemos decir a Jesucristo que la roca sobre la cual edificaría su iglesia no es Pedro, sino la confesión de Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios, para de esta forma negar el origen bíblico del pontificado de Roma y no sujetarnos a autoridad humana alguna. Esto es lo que dicen los católicos romanos respecto de nosotros los protestantes. No obstante, parece más caprichoso y arbitrario poner en boca de Jesús que el fundamento de la iglesia de Dios es un hombre, es decir, Pedro, y no la verdad revelada de que Jesús es el Hijo de Dios. Por su parte, Pablo declara que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. En 1 Corintios 3:10 al 11 podemos leer: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay dos grandes frentes en el mundo cristiano: católicos y protestantes. El resto de la humanidad milita en el Islam, es decir, los musulmanes, o en el ateísmo, agnosticismo. Los ateos niegan la existencia de Dios y los agnósticos sostienen que el conocimiento de la existencia de Dios es inaccesible o inasequible para el ser humano. Es decir, dudan, no saben si existe Dios o no. Dentro del protestantismo, a su vez, y sacando las sectas, mormones, testigos de Jehová, etc., tenemos otros dos grandes frentes: bautistas y pentecostales.
Desde el punto de vista práctico, los bautistas ponen el énfasis en buscar la profundidad del Evangelio, estudiando la palabra de Dios, que es la Biblia, y no tanto en las manifestaciones del Espíritu Santo, como son el hablar en lenguas, los milagros, las profecías. De tal suerte, los bautistas llaman a los pentecostales, un poco peyorativamente, los carismáticos. A su vez, los pentecostales ponen el énfasis en las manifestaciones espirituales mencionadas y no tanto en el estudiar con profundidad el Evangelio, aunque esto último en el último tiempo ha cambiado. La Biblia dice que las dos cosas, las manifestaciones espirituales y la palabra de Dios, son importantes, ¿no? Esto lo dice en Juan 4:23, dice, más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando digo que soy cristiano y me preguntan, ¿católico? Digo no, soy protestante. Aunque me congrego en una iglesia evangélica y pentecostal, siempre digo que soy protestante. Muchos de los que siguen mi blog seguramente ya se habrán dado cuenta a esta altura de que además de protestante, evangélico y pentecostal, también soy calvinista. Desde el punto de vista estrictamente teológico, los bautistas están influenciados por las ideas de Juan Calvino, en tanto que los pentecostales están influenciados por las ideas de Jacobo Arminio, que fue un teólogo neerlandés que se levantó en contra de las ideas de Calvino. En nuestra opinión, los bautistas, que son calvinistas, están más cerca de los principios de la Reforma que los pentecostales, que mayoritariamente son arminianos. Y un buen ejemplo de ello es lo siguiente. Una buena parte del mundo evangélico y pentecostal, los arminianos, rechazan, por ejemplo, la doctrina de la seguridad eterna, que dice que la salvación, una vez alcanzada, no puede perderse, y rechazan también las doctrinas de la elección y de la predestinación de Dios, cuyo principal sustentador fue Juan Calvino. Pero la idea de que la salvación no puede perderse, que todos relacionan al calvinismo, en realidad ya estaba presente, creemos nosotros, en los postulados de la Reforma. Aceptar que la salvación no puede perderse es reconocer lo que reconoció la Reforma protestante, es decir, que la salvación es por gracia, es decir, sola gratia, por medio de la fe, es decir, sola fide, y no por obras, como bien lo afirma la Biblia en Efesios 2:8 al 9, sola escritura, no habiendo absolutamente nada que podamos hacer para ganar o perder, ni mantener nuestra salvación, motivo por el cual toda la gloria de nuestra salvación es solo para Dios. Solus Christus y soli Deo Gloria. Ha surgido, sin embargo, desde hace un tiempo un pentecostalismo reformado que puede verse claramente en no pocos predicadores que se están acercando nuevamente a los principios de la Reforma protestante. Lamentablemente, algo del falso evangelio de obras, pensar que participamos en nuestra salvación con nuestras propias obras y que impera en el catolicismo romano, ha penetrado también de la mano del arminianismo en la iglesia protestante. Una de las cosas que creo debemos aprender del catolicismo romano es cómo sus fieles cierran filas detrás de la figura del Papa. Equivocados o no, en los católicos no hay fisuras doctrinales, creen todo lo mismo. Particularmente sueño con una iglesia protestante, igualmente unida en materia doctrinal. Por eso es imperioso volver a la fuente, es decir, a los principios de la Reforma, lo cual implica reconocer que antes que evangélicos, bautistas o pentecostales, somos básicamente protestantes e hijos de la Reforma. Si no sabemos bien de dónde venimos, vamos a tener problemas para saber hacia dónde tenemos que ir. Alguien dirá, basta y sobra con saber que venimos de Dios. Y yo les diré, no alcanza, porque mientras la iglesia se encuentre en la tierra, es decir, mientras no sea arrebatada, raptada, necesita la iglesia una estrategia concreta y un único evangelio para predicar. Solo pusimos el énfasis en cuestiones eminentemente doctrinales. No hemos dedicado una sola línea, sencillamente porque no es el objeto del presente estudio, a la historia negra de la Iglesia Católica, caracterizada, entre otras cosas, por las intrigas palaciegas, por la Santa Inquisición, que de santa no tuvo nada, responsable de la tortura y muerte de infinidad de inocentes, entre ellos muchos protestantes acusados de brujería o herejía,
la creación y adoctrinamiento del cuerpo de caballería que intervino en las cruzadas y que bajo el pretexto de ir a buscar el Santo Sepulcro saqueó el Oriente arrasando todo a su paso, sus relaciones carnales a lo largo de la historia con el poder político de turno, lo cual puede verse claramente en sombríos personajes históricos como el famoso cardenal Richelieu, quien ha sido llamado también el padre del Estado moderno y del poder centralizado y de los modernos servicios secretos, contradiciendo el siguiente pasaje de las Escrituras, 2 Timoteo 2:4, donde podemos leer: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Los escándalos financieros internacionales, como la estrepitosa quiebra del Banco Ambrosiano, donde participaban Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, conocido como el banquero de Dios por sus conexiones con el Vaticano, el Banco del Vaticano, conocido como también como el IOR, Instituto per le Opere di Religione, o Instituto para las Obras de Religión, cardenales, obispos y prelados de alto rango del Vaticano, y Michel Sindona, banquero siciliano famoso por sus conexiones con la mafia, que dio entrada en la trama a la logia masónica P2 o P2, liderada por el famoso masón Licio Gelli. Los continuos abusos sexuales que todo el tiempo y en todo el mundo salen a la luz dentro de la Iglesia Católica Romana, su vergonzoso papel a nivel mundial durante el Holocausto judío, en fin. Si bien Martín Lutero encarnó como nadie la Reforma Protestante, la misma tuvo sus precursores, es decir, sus antecesores, entre quienes podemos encontrar a Jan Hus, nacido en 1370 y muerto en 1415, quien fue un filósofo y teólogo checo que murió quemado en la hoguera por la Iglesia Católica Romana, claro está, tras ser condenado por herejía en el Concilio de Constanza. Cuenta la tradición que antes de ser quemado en la hoguera, Jan Hus pronunció las siguientes palabras: están a punto de quemar a un ganso. Hus, que se escribe Hus, H-U-S, significa ganso en idioma checo, pero dentro de un siglo, dice Jan Hus, se encontrarán con un cisne al que no podrán quemar. Un siglo después, 102 años después de la muerte de Hus en 1415, o sea en 1517, Martín Lutero clavaba sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. El escudo heráldico familiar de Martín Lutero desde ya incluía un cisne. Bueno, llegamos al final de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que termine siendo de bendición para todos aquellos que lo terminen viendo. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.